9 de la mañana en punto, información internacional. Isel Guerra en la mesa de trabajo de CNN Chile Radio. Isel, muy buenos días en unas jornadas últimas horas muy informativas en materia internacional. ¿Qué tal? De todas formas, ¿cómo estás, José? Muy Isel? Buenos días. Partiendo con lo que ha ocurrido en estos últimos 12 días en Reino Unido. El arresto de Andrés, el ex príncipe que conocíamos en la jornada del día de ayer y que si bien era liberado después de 12 horas aproximadamente de estar bajo custodia de la policía, una liberación bajo investigación de todas formas, pero que durante este día se mantiene, por cierto, las indagatorias y también allí algunas medidas adoptadas por la policía, particularmente con una revisión en la antigua casa de Andrés. Esta imagen que estamos revisando ahí en pantalla corresponde precisamente a la jornada anterior, a eso de las 7 de la tarde, hora local aproximadamente, cuando finalmente Andrés era liberado, ¿no? A eso de las 7 de la noche, saliendo de la estación de policía de Aisham. Esto tras haber estado mediodía aproximadamente, precisamente bajo la custodia de la policía. Se lo podía ver allí a Andrés, por cierto, en la parte de atrás de este vehículo. Pero durante esta jornada se ha mantenido el foco puesto entonces en el Royal Lodge en Windsor. Es allí donde por estas horas la policía de Thames Valley está llevando a cabo revisiones en esta residencia en la que vivió Andrés hasta hace solo algunas semanas atrás. Allí hemos visto a vehículos policiales en el lugar donde Andrés vivió hasta octubre del 2025. En rigor fue hasta hace algunas semanas atrás, pero en octubre del 2025 precisamente se anunciaba su salida de esa residencia en Windsor para trasladarse momentáneamente hasta Sandringham, que es el lugar donde el día de ayer se concretaba su arresto. Esto bajo la acusación o el cargo en rigor que está enfrentando actualmente, que es la sospecha de mala conducta en un cargo público. Claro, la monarquía, la Casa Real ha dicho, vamos a poner a disposición todos los antecedentes o todo lo que se requiera, hay que investigar, la justicia tiene que hacer su trabajo, es el planteamiento que ha hecho el rey Carlos III, la disposición va a estar desde la Casa Real. Y ahora te quisiera preguntar, Isel, ¿cuáles podrían ser eventualmente las próximas etapas o qué otras eventuales detenciones podría llegar a arriesgar Andrés, pensando en otros casos también que lo podrían llegar a involucrar? Claro, exactamente. En este caso en particular estamos hablando de esta sospecha de mal uso, ¿no? Por cierto, de su rango de mala conducta en un cargo público. No está relacionado con la denuncia que presentó en su momento Virginia Giuffre. Hasta este momento la policía no ha entregado mayores antecedentes sobre si es que va a ampliar este foco de la indagatoria que hace alusión precisamente a su cargo que tuvo en su momento entre el 2001 y el 2011 como enviado especial comercial de Reino Unido. Hasta entonces, bajo esa lógica, al menos hasta este momento no se podría adelantar un arresto adicional más allá de lo que veíamos el día de ayer. Lo cierto también es que independiente de eso sigue siendo un hecho sin precedentes, José. De hecho, durante esta jornada los analistas británicos han reiterado que él es el primer miembro de alto rango en la historia moderna en enfrentar una situación de estas características. De hecho, el último caso que se puede trazar en los últimos siglos, José, corresponde a lo ocurrido en 1647. Ese fue el último año de un arresto real hace 350 años atrás, cuando el rey Carlos I fue acusado de traición y posteriormente 2 años después era condenado a la muerte. Pero de esa época, estamos hablando de 1647 hasta este momento, ninguna otra figura de alto rango real había enfrentado una situación de estas características. Lo más parecido, pero que ni siquiera se asoma, ocurrió en 2002 cuando la princesa Ana, la hermana de Andrés, enfrentó una multa, pero porque su perro había mordido a 2 niños. Y otra dimensión, digamos. Exactamente. Totalmente. No tiene comparación lo que hemos visto en estas últimas jornadas. Y claro, con Andrés, que está bajo el escrutinio, pero ojo también, la familia real también últimamente se ha visto bajo esa presión. De hecho, el día de ayer conocíamos el comunicado, ¿no?, del rey Carlos III, donde él aseguraba la ley debe seguir su curso. De hecho, el monarca británico mantuvo su agenda, así como Camila. Ambos realizaron las actividades que tenían previstas durante la jornada. Carlos III, sin ir más lejos, fue visto en un desfile de moda incluso, y lo que también se entiende y se interpreta como una distancia, ¿no?, respecto de la figura de su hermano, exactamente, el hijo favorito de la reina Isabel II. Lo cierto también es que hasta este momento, José, se ha planteado que la familia real no tuvo conocimiento anticipado de este arresto
aparentemente a Andrés se le habría notificado solo media hora antes y precisamente se lleva a cabo una especie de sorpresa como parte, ¿no?, de las diligencias mismas que hay detrás de acciones como esta. Claro, pero un arresto que tiene días anteriores viene antecedido de una declaración de Carlos sobre el tema y una declaración que es ratificada el día de ayer cuando señalan desde la Casa Real que hay que investigar y que la justicia tiene que hacer su trabajo. Sí. Y más aún lo vemos sin ninguna alteración en su agenda. Exactamente, y con la presión que había visto Carlos recientemente, lo comentábamos el día de ayer, ¿no? Estas personas que realizaban estas preguntas, hasta qué punto, ¿no?, Carlos estaba en conocimiento, tenía información. Bueno, habrá que ver de todas formas, José, si es que esto se llega a ampliar a otras diligencias, por ejemplo, en el Palacio de Buckingham. No se ha informado nada de esas características, pero es una de las preguntas que rondan por estas horas allá en Reino Unido, si más allá de estas búsquedas en esta antigua casa de Andrés, así como también lo que veíamos el día de ayer en Norfolk, en Sandringham, efectivamente en la oficina de Andrés, por ejemplo, que tuvo en algún momento en el Palacio de Buckingham, también se va a llevar a cabo algún tipo de revisión. Vamos a Venezuela, Isabel Guerra. Sí, vamos a ir cerrando esta revisión en nuestra región con esta decisión que se ha dado a conocer el día de ayer de parte de la Asamblea Nacional de Venezuela de aprobar esta ley de amnistía después de unas 2 semanas aproximadamente de discusiones y de negociaciones entre el chavismo y la oposición. El día de ayer de manera unánime finalmente se entregaba el respaldo a esta iniciativa que había sido anunciada por Delcy Rodríguez a finales del mes de enero bajo la presión evidentemente también de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué significa esto, José? Bueno, que evidentemente los presos políticos en Venezuela van a poder salir de la cárcel, pero también que quedan libres de causas judiciales, algunos de ellos perseguidos que han estado en la clandestinidad en este último tiempo. Y claro, lo veíamos y lo vemos ahí también en las imágenes, la reacción de las familias de los presos políticos que por días, semanas y años, incluso algunos de ellos han estado tras las rejas en este último tiempo. 16 artículos que al menos hasta este momento, José, deja excluidos a los militares. Se contempla que serían aproximadamente unos 174 personas de 600 presos políticos que aún están encarcelados y estas personas están señaladas por rebelión. Y claro, aquí con un total de 13 momentos que están dentro de esta ley contemplados, que son momentos de convulsión política y social entre el 99 y el 2026, y que se ha sumado, por ejemplo, ese periodo entre el 2016 y el 2021, donde la Asamblea Nacional tuvo una notoria presencia de la oposición, de hecho estaba controlado por la oposición, pero que el chavismo bloqueó en su funcionamiento. Aquí hay un plazo de 15 días para que los tribunales otorguen estas medidas de amnistía. Y claro, con las declaraciones de Delcy Rodríguez el día de ayer, José, hay que saber pedir perdón, pero también hay que saber recibir el perdón. Y claro, parte, por cierto, también de una de las tantas medidas que hemos visto de parte del chavismo tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Claro, una declaración interpretable y que también nos da cuenta de la posición política en la que se encuentra Delcy Rodríguez, por una parte tratando de mantener una cierta estabilidad y una cierta ideología ligada al chavismo, pero por otro lado recibiendo probablemente tras bambalinas la instrucción de Estados Unidos. De todas formas, y eso además se suma también la presión interna que puede enfrentar Delcy Rodríguez de algunas figuras que todavía están muy cercanas y muy afín a Nicolás Maduro. De hecho, en este caso particular de la ley de amnistía, en un momento se entrampó, de hecho se esperaba que fuera aprobada la semana pasada, pero ¿qué ocurría? Figuras del chavismo estaban exigiendo que los presos políticos de todas formas se enfrentaran a la justicia, ¿no?, que deberían someterse ante la justicia antes de recibir esta amnistía. Eso finalmente se entiende ha quedado atrás. Vamos a revisar, José, parte de las declaraciones de este discurso que entregaba la presidenta interina de Venezuela el día de ayer tras conocerse que la Asamblea Nacional había aprobado finalmente esta ley de amnistía a los presos políticos. Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía. Pero la ley de amnistía también va más allá. Que la ley de amnistía, que hoy abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre, para que Venezuela aprenda a convivir democrática y pacíficamente, para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos, que prime el amor, el entendimiento,
Bueno, ahí estaba el mensaje entonces de Delcy Rodríguez el día de ayer por la noche, José, haciendo este anuncio, ¿no? Finalmente de la aprobación de la ley de amnistía después de estas semanas de debate de manera unánime. Finalmente se consiguen allí los respaldos en la Asamblea Nacional controlada de todas formas por el chavismo. Isel Guerra, gracias por la actualización. Más adelante te espero en la mesa de trabajo para hablar de Estados Unidos-Irán. Ahí hay mucho que conversar y también en otro tema, la muerte muy sentida de un reconocido y querido actor de la serie Grey's Anatomy. Exactamente, Vamos a estar Eric hablando de Dana, eso. a los 53 años. Así es. Isel Guerra, gracias. Nos vemos más adelante. Nos vemos.